Saludos. En este video les voy a estar hablando de las diferentes unidades de medición y los cambios de unidades de temperatura. Algunas propiedades de la materia requieren observaciones. Estas observaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cuando se trata de observaciones cualitativas, se refiere a una descripción, como por ejemplo el olor o el color. Cuando se refieren a observaciones cuantitativas, a lo que se refiere es a algo que hay que medir. Existe un acuerdo internacional para especificar las unidades de medición. Son las llamadas medidas, las unidades del Sistema Internacional de Medidas. Aquí hay una lista de algunas de esas medidas. Por ejemplo, de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas, para longitud, la medida oficial es el metro, representada con la letra M. Para masa es el kilogramo, y fíjate, es kilogramo, no es el gramo, representada con kg. La unidad SI de Sistema Internacional para tiempo es segundo, para temperatura es Kelvin, tan diferente, no se usa a diario. Fíjate que es una K en mayúscula, es importante que sea en mayúscula, y cuando se trata de la unidad de temperatura Kelvin, no lleva el símbolo de grado, simple y llanamente el número y la letra K. Para cantidad de sustancias es el mol y para corriente eléctrica es amperios. Aunque tienes estas unidades, que son las unidades oficiales del Sistema Internacional de Medidas, existen algunas medidas que son derivadas de estas. ¿A qué me refiero? Hay algunas medidas que requieren ciertas operaciones matemáticas que combinan varias medidas. Por ejemplo, el ejemplo sería medir área. Área, por fórmula, es largo por ancho. Y largo por ancho son dos medidas de longitud. Así que cuando tú multiplicas longitud por longitud, quedas con una unidad de longitud al cuadrado. La unidad del Sistema Internacional de Medidas oficial para área quedaría entonces metro cuadrado. Otro ejemplo lo es velocidad. Para velocidad, la fórmula distancia sobre tiempo, realmente lo que estamos hablando es longitud sobre tiempo. Longitud se mide en metros, tiempo en segundos, así que la unidad del Sistema Internacional de Medidas para la velocidad tiene que ser metro sobre segundo o metros por segundo. Es cierto que estas son las unidades oficiales, por decirlo así, del Sistema Internacional, pero existen otras unidades de medidas que también se usan, que históricamente todavía se mantienen en uso o que, por ejemplo, en algunas áreas de estudio, en algunos profesionales prefieren unas unidades de medidas diferentes a esta. En ese caso, tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener la habilidad de cambiar unas unidades dadas a unas unidades diferentes, que a veces pueden ser de estas mismas del Sistema Internacional de Medidas. Para cambio de unidades de unas a otras, vamos a estar viendo que hay dos estilos, dos maneras de resolver el problema. Puede ser que puedas cambiar las unidades despejando una ecuación. Este es el caso para las unidades de temperatura. Para pasar, por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit hay una ecuación y entonces lo que tú haces es que despejas por la variable que deseas y sustituyes en la variable dada. Otra manera de hacer cambios de unidades es utilizando lo que se conoce como el método de análisis dimensional. En el análisis dimensional, una medida dada se va a multiplicar por una fracción conocida como el factor de conversión. Ese factor de conversión es la igualdad, es la equivalencia que hay entre dos medidas dadas. En lo que queda de este video, quiero presentarle el caso de aquellas unidades que se cambian utilizando una ecuación, que son realmente las que vamos a estar viendo, son las que tienen que ver con temperatura. Temperatura
Es una medida de la energía cinética promedio de una muestra. Cuando las partículas en una muestra se mueven mucho, tienen una temperatura elevada, y si las partículas en una muestra se mueven poco, tienen una temperatura más baja. Existen varias escalas de temperatura, como la Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Estas escalas de temperaturas fueron construidas, fueron hechas utilizando diferentes estándares. Quisiera comentar un poquito acerca del Celsius, que es la más fácil de entender. La escala Celsius se hizo tomando en cuenta la temperatura a la que se congela y a la que se evapora, se ebulle el agua. Lo que se hizo es que en un tubo sellado se le colocó un líquido como mercurio y se colocó ese tubito sellado con mercurio en un vaso con hielo. Como el hielo es más frío, el nivel del mercurio bajó y bajó hasta un punto donde no bajaba más. Ya haces la primera marquita. Luego se coloca el termómetro en un vaso con agua hirviendo. El agua hirviendo está caliente, así que entonces la temperatura, el nivel del mercurio va a subir y subir y subir hasta que llega a un punto donde no sube más. Y ahí entonces se hace la segunda marquita. Luego, la primera marquita se le pone el número 0, la marquita de hervir se le pone el número 100 y luego se dibujan 100 grados equidistantes entre 0 y 100. Y con eso entonces tienen la escala Celsius. La escala Fahrenheit se preparó utilizando otro estándar, y en la escala Kelvin está bien relacionada a la escala Celsius. En la escala Kelvin es una escala absoluta, es una escala que no tiene valores negativos. La temperatura más baja posible es lo que se conoce como un cero absoluto. Bueno, vamos a empezar a enfocarnos en los cambios de unidades entre Fahrenheit y Celsius. 1 grado Celsius es 1.8 veces más grande que 1 grado Fahrenheit, y la fórmula que se utiliza para hacer el cambio de unidades es la que sigue. Grados Celsius es igual a Fahrenheit menos 32, todo esto dividido entre 1.8. Sería bueno que te memorices esta fórmula, la puedes necesitar en algunos de los problemas. La equivalencia entre Kelvin y Celsius va a ser Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Quiero comentar que el 1 grado Celsius es igual en tamaño que 1 grado Kelvin. Es decir, la distancia entre los diferentes grados en el termómetro tiene que ser igual. Es solamente que se mueve la escala para que la temperatura más baja posible sea el 0 Kelvin. Deben ser capaces de, dado un problema con unas unidades de temperatura, pasarla a unas unidades de temperatura diferentes. Vamos a hacer un ejemplo. Dice el problema: cloro se evapora a negativo 34 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura en grados Fahrenheit? Y le dan un escoge. Bueno, lo primero que hacemos es que vemos cuáles son las unidades dadas y las unidades pedidas. Nos dieron Celsius y nos piden Fahrenheit. Así que tenemos que buscar la fórmula que relaciona Celsius y Fahrenheit. Y aquí la tenemos. Como nos están dando los grados Celsius y piden Fahrenheit, lo primero que tenemos que hacer entonces es despejar esta fórmula por Fahrenheit. Ok. Está esto restado y después dividido por 1.8. Pues lo que me conviene entonces es pasar este 1.8 al otro lado en forma de multiplicación. Si yo multiplico aquí por 1.8 y aquí por 1.8, este cancela con ese y entonces me va quedando 1.8 Celsius es igual a Fahrenheit menos 32. Ahora lo que tengo que hacer es pasar ese 32 al otro lado. Como está restado menos 32 en este lado, pasa al otro lado en forma de suma. Y nos quedamos con 1.8 Celsius más 32 es igual a grados Fahrenheit.
ya está despejado por la unidad que queremos, así que solo es cosa de sustituir el valor dado. Este menos 34.4 Celsius lo vamos a colocar aquí. Hacemos los cálculos, entramos en la calculadora y se obtiene un negativo 29.9. Pues la respuesta era esta. Este tipo de pregunta es realmente memorizarse las fórmulas y saber despejar. Ok, otro ejemplo, y en este lo voy a dejar a ustedes para que lo hagan. Dice, convierte 40.00 grados Celsius a Kelvin y a Fahrenheit. Tal vez deban poner pausa al video y traten de ustedes responder esto solo. Y luego les voy a mostrar el resultado. Estas son las fórmulas de Celsius a Fahrenheit. Esta es la fórmula de Kelvin y Celsius. Se sustituye y las respuestas que debe estar obteniendo son las que están aquí mostradas. Estas medidas, fíjate que este es el único tipo de problema donde vamos a estar utilizando fórmulas. Para otros tipos de unidades, los cambios de unidades se van a utilizar el otro sistema que es el análisis dimensional, el cual comenzaré a discutir en un próximo video. Así como la unidad de temperatura del Sistema Internacional de Medidas es el Kelvin, pero también existe Celsius y también existe Fahrenheit, de igual manera para otras medidas existen otras unidades que no son exactamente la del Sistema Internacional de Medidas. Por ejemplo, para longitud tenemos kilómetro, milla, pulgada, yarda, pies, centímetros, tenemos muchos más. Aquí nada más menciono algunos de ellos. Y les menciono, aquí les presento algunas de las equivalencias. Miren, por ejemplo, un kilómetro es igual a 0.6214 millas. También vemos aquí, por ejemplo, para masa, que existen otras unidades de masa. La del Sistema Internacional es kilogramo, pero también existen libra, gramo, onza. Y de volumen también existen otras más. En el próximo video veremos cómo se hacen los cambios de unidades en estos casos.